Nos da gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias a Dios porque estamos nuevamente. Vamos a agradecerle a Dios primeramente porque nos ha permitido iniciar una lección más. Puedes cerrar tus ojitos y vamos a orar. Padre, agradecemos en este momento, Señor, porque nos permites estar con los pequeños, ayudarles a que ellos estén quietos, puedan escuchar y sobre todo puedan aprender más de ti. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, también vamos a iniciar viendo el atributo de nuestro Dios. Hemos estado viendo en estas lecciones que Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel. Te quiero leer un versículo en Lamentaciones, no lo busques, te lo voy a leer rápidamente. 3, versículo 23. Dice así: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande y la fidelidad de Dios también es fiel para hacer que tú pueda ser obediente, nos ayuda a obedecer. ¿Sabes? Nuestro Dios, a Dios le complace mucho que tú seas un niño obediente, a tus papás también, pero más a Dios. Entonces Dios es fiel también para que tú puedas obedecer. Él te puede ayudar grandemente a hacer esto. Dios nunca le ha fallado a alguien que haya puesto su confianza en Él. Y si tú ya has confiado en Él, Dios va a ayudarte siempre a que seas también fiel como Él lo es. Yo sé que a veces tú has querido hacer muchas cosas correctamente. ¿Te has esforzado en algo para hacerlo correcto? A ver, piensa si alguna vez te has esforzado. Sí, ¿verdad? A veces, ya me cansé, pero te esfuerzas y sacas más fuerzas y lo haces. Pero a veces esforzarnos para hacer lo correcto, ¿lo has hecho? También lo hemos hecho. Yo lo he tratado de hacer también y también me esfuerzo para hacer lo correcto. ¿Sabes? A veces en la Biblia también encontramos versículos que nos hablen de cómo esforzarnos para hacer lo correcto. En la Biblia, en el Nuevo Testamento hay un versículo en Filipenses, una de las cartas. Acuérdate, si tú ya eres hijo de Dios, tal vez ya sepas manejar la Biblia, pero si tú estás escuchando por primera vez, bueno, puedes tocar tu Biblia, partirla a la mitad y después de la mitad del lado derecho, otra vez a la mitad y puedes buscar hacia tu lado derecho Filipenses y vas viendo Gálatas, Corintios. Bueno, está después Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque Dios es el que hace producir en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí es algo bien importante lo que nos está diciendo nuestro Dios. Dios es el que en vosotros produce. Si tú eres un hijo de Dios, Él vive en ti y quiere que trabajar en tu vida. Dios es el que quiere trabajar en ti. También dice, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú le permites que Él trabaje en ti, Él te va a ayudar a querer hacer las cosas como le agradan a Dios. Él te va a ayudar también a ser un niño obediente. Entonces, recuerda este versículo. Porque Dios, el que está en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú eres hijo de Dios, puede ser que le puedas pedir su ayuda para seguir siendo un niño ejemplar a tus amigos, en tu casa, de ser un niño obediente entre tus hermanos. Pueda ser niño más obediente cada día. Y si tú no le conoces aún, puedes pedirle a Dios que te ayude también a ser un niño obediente, pero primeramente a Él, que le puedas conocer como un Salvador. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y quiere que también obedezcas el hecho de recibir a Jesús como su Salvador. Te invito a que me ayudes a leer este versículo y lo vamos a leer fuertemente y
quiero que por favor levantes tus manos y lo digas fuerte, lo más fuerte que puedas. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Acuérdate, al inicio y al final decimos el versículo. Y ahora, ya lo dijiste fuerte, ahora lo vamos a decir bajito. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Muy bien, ya lo has dicho fuerte. Ahora vas a tocar con tus manos tus dos orejitas, ¿sí? Las vas a tocar y vamos a decir Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Muy bien. Ahora vas a estirar tus manos fuerte, fuerte hacia arriba y vamos a tratar de tocar el cielo. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Ahora vamos a tocar los lados como si tuviéramos que empujar las paredes que están a los lados. Fuerte decimos Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a taparnos el ojo izquierdo con una mano y dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora yo creo que ya te lo has aprendido. Vamos a tratar de cerrar nuestros ojitos y decirlo sin ver la pantalla. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Muy bien. Yo sé que lo has dicho muy bien. Lo puedes repasar y en la semana puedes seguir pensando en que Dios quiere producir en ti el ser un niño obediente. Y te invito a que entones con nosotros este canto para alabar a nuestro Dios. Se podían oír las alegres voces de los niños, mezcladas con las pláticas de sus padres, las personas mayores que iban de grupo en grupo, con familiares, con amigos, platicando rumbo hacia un lugar especial, Jerusalén. Ellos iban a celebrar una fiesta especial. Esta fiesta era conocida o es conocida como la fiesta de la Pascua. Cada año los judíos o el pueblo de Israel iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta de la Pascua. Esta fiesta duraba una semana. Así es que muchos iban hacia Jerusalén para celebrar esta fiesta. Se reunían y las familias subían juntos para ir a celebrar. Así es que esta fiesta la celebraban cada año. Así es que año con año las familias subían. Pero ¿cuándo es que empezaron a celebrar esta fiesta?
Pues, ¿sabes? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, nos dice la razón de por qué celebraban esta fiesta. Hacía muchos años había sucedido algo. El pueblo de Israel habían sido esclavos en Egipto. Así es que Dios había ordenado al rey de Egipto, Faraón, que dejara ir a su pueblo. Pero el rey de Egipto no hacía caso a la orden que Dios le daba de dejar de ir a su pueblo. Así es que Dios le mandó a Faraón una advertencia y le dijo: si no dejas ir a mi pueblo, van a suceder pues cosas terribles, cosas difíciles. ¿Sabes? A esto que sucedió al rey de Egipto y a todo su pueblo, la Biblia lo llama plagas. Las plagas o las 10 plagas, eso está en la palabra de Dios, y allí tú puedes, si tienes una Biblia, puedes entonces tú buscar lo que está ahí escrito en el libro de Éxodo, lo que Dios hizo para liberar a su pueblo de Israel. Así es que Faraón no quería escuchar la voz de Dios, no quería obedecer lo que Dios le estaba mandando por medio de Moisés. Así es que Moisés había sido enviado a liberar al pueblo de Israel, y Dios hablaba a Moisés y él hablaba al Faraón. Pero Faraón no quería obedecer a Dios. Así es que Dios tuvo que envió la 10ª plaga, la última. Y sabes, en esta plaga Dios le advirtió o le avisó a Faraón que los primogénitos iban a morir, los primogénitos de cada familia, cada persona. Es decir, el primogénito es el primer hijo, y aún de los animales iba a morirte. Todos los egipcios iban a sufrir la muerte de sus primogénitos, aún de sus animales. Pero, ¿sabes? Dios protegería a su pueblo de Israel de una manera. ¿Y sabes cuál fue esta manera? Bueno, Dios le dijo a Moisés que cada familia tenía que escoger un corderito, un cordero. Un cordero es una oveja. Esta oveja debería de ser sin defecto. Esta ovejita iba a morir, y la sangre que saliera de su cuerpo iba a servir para pintar las puertas de las casas. Tú puedes ver una puerta allí, ¿verdad? Y pues tú conoces las puertas. Bueno, entonces en la puerta tenían que pintar de un lado y del otro con la sangre, y arriba de la puerta. Y esta sería la señal para que el ángel de Dios no entrara a esa casa y para que allí no habría muerte. ¿Sabes? La sangre del cordero sería el medio para que ellos fueran libres de la muerte. Hay una forma en que tú puedes ser libre de la muerte eterna, de la muerte espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pecado, aquello que piensas, dices y haces que quebranta las leyes de Dios, aquello que tú quieres hacer y que es contrario a lo que Dios dice. Puedes pensar en algunas cosas que tú quieres hacer, pero que sabes que a Dios no le agrada. Yo creo que sí puedes pensar, tal vez, pelearte, ¿verdad?, con tus hermanos, o tomar lo que no es tuyo, te gusta, pero no es tuyo, o rezongar a tus padres, gritarles aún, ¿verdad? Pues, ¿sabes? Dios dice que por esa razón mereces un castigo, y ese castigo es la separación para siempre de Dios. Esa es la muerte eterna. Pero, ¿sabes? Dios, quien es un Dios santo, es decir, en quien no hay nada malo, Dios dio un medio para que esto no tenga que suceder. Porque a pesar de tu pecado con el cual naciste, Dios te ama, porque Dios es tu creador. Así es que Dios
dio la solución para que tú no tengas que estar separado para siempre de Él. ¿Sabes cuál es esa solución? Bueno, un cordero perfecto, sin mancha, tuvo que morir. Pero, ¿sabes? No fue una ovejita. ¿Sabes quién fue? El Señor Jesús, el propio Hijo de Dios. Cuando Él creció, Él permitió que lo acusaran falsamente, que lastimaran su cuerpo de donde brotó sangre. La Biblia dice que era necesario que hubiera sangre para que Él pudiera perdonar tus pecados. Si tú has oído y si tú sabes que has hecho cosas que a Dios no le agradan y tú crees que Jesús dio su sangre, entonces tú puedes tener tu pecado perdonado y de esta manera puedes ser salvo de esa muerte eterna, como el pueblo de Israel podía ser libre de la muerte que iba a llegar a los primogénitos, a todo primer nacido. Y ¿sabes? Esta era la manera, que un corderito muriera y que su sangre fuera puesta allí en los postes de la casa en la que ellos vivían. Así es que esa noche sucedió que el ángel de Dios vino y en todo lugar donde no había una marca de la sangre, allí había muerte, la muerte de los primogénitos. Así es que en Egipto murieron todos los hijos primogénitos y aún de los animalitos también murieron cuando los hijos de Israel estuvieron a salvo, porque habían puesto la sangre, ¿verdad?, del cordero. Así es que Faraón inmediatamente ordenó que el pueblo de Israel saliera de su país, de Egipto, que se fueran. ¿Sabes? Esto hizo que el rey Faraón pudiera dejar ir a su pueblo de Israel. Pero Dios quería que su pueblo no se olvidara de lo que él había hecho y de lo que había sucedido. Así es que había dicho que se celebrara cada año con la fiesta de la Pascua. Por eso los del pueblo de Israel, de la ciudad en que estuvieran, subían hacia Jerusalén a celebrar esta fiesta. Así es que el Señor Jesús, que en este caso era un niño, Él también subía a celebrar con María y con José esta fiesta. Y sabes, este era un año especial para Él porque Él cumplía 12 años. Probablemente tú tienes 12 años o vas a cumplir o estás cerca de cumplir 12 años. Pues sabes, el siguiente año Jesús tendría 13 años y ya sería considerado un hombre. Y tendría que cumplir las leyes como todos los hombres judíos o del pueblo de Israel cumplían. Así es que era un año muy especial. Así es que esta semana de fiesta estaba llena de emociones, de conocer otras personas, tal vez otras cosas. Era una semana muy emocionante. Y el Señor Jesús participaba de todo esto. Había sacrificios también especiales para Dios. Así es que mientras Él iba llegando a la ciudad y veía a todas las personas allí llegando a celebrar la fiesta y todo lo que sucedía, Él recordaba que lo estaban haciendo, obedeciendo lo que su Padre Celestial, es decir, Dios, había ordenado. Como todos ellos llegaban para cumplir lo que su padre había mandado. Y, ¿sabes? Allí ellos llegaban, o todos llegaban a un lugar muy especial llamado el templo. Y Jesús, mientras llegó al templo, vio por allí a unos hombres que estaban, pues yo creo que tenían vestiduras especiales y había varios y estaban platicando. Así es que estos instructores o maestros estaban allí hablando. Ellos hablaban de Dios y estaban allí. Jesús los vio y ¿sabes qué? ¿Qué hizo Jesús? Entonces se acercó a ellos. Un niño de 12 años
quería escuchar lo que ellos estaban hablando. Por lo general, los niños no quieren escuchar a los grandes, ¿verdad? Porque no les entienden, pero Jesús sí quería estar allí y quería escuchar lo que ellos estaban hablando. Y se sentó allí. Yo me imagino a Jesús, tú puedes ver una imagen, ¿verdad? Pero piensa en Jesús, un niño sentado ahí con hombres grandes, con hombres mayores, hablando de la ley de Dios. Y mientras esto sucedía, mientras Jesús estaba ahí con estos hombres, con estos maestros de la ley, sus padres se dispusieron a regresar a su lugar, a su casa. Ellos habían caminado todo un día para llegar a Jerusalén y como iba mucha gente, se acostumbraba que los niños caminaran junto a las mujeres y que los jóvenes caminaran junto a los señores. Así es que podemos decir que las mujeres iban caminando aparte y los hombres por aquí. Así es que sucedió que ellos, María y José, los padres de Jesús, no se dieron cuenta que él no iba con ellos. Tal vez pensaron, viene allí con los demás niños de su edad, ¿verdad? Era muy común, eran conocidos, muchos eran familiares. Así es que pues no era de preocuparse porque ellos pensaban que venía por allí Jesús. Así es que ellos regresaron a Nazaret y iban tal vez platicando con sus familiares, con amigos, iban de grupo en grupo. Cuando llegó la noche y estaban tal vez ya casi llegando a casa, María y José se dieron cuenta de una cosa. Jesús no estaba. Tal vez empezaron a buscar, a voltear. Jesús, tal vez lo llamaron. Jesús, ¿dónde estás, Jesús? Y empezaron a preguntar entre sus conocidos. Dice la palabra de Dios. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Ellos preguntaban por Jesús y tal vez les decían, oye, ¿has visto a Jesús? ¿Y a qué horas fue la última vez que lo viste? Y preguntaban en un lado y preguntaban en otro, pero Jesús no estaba. Así es que ellos, ¿qué crees que hicieron? Regresaron a Jerusalén. Tuvieron que regresar a Jerusalén. Pero ¿recuerdas cuánto tiempo había tomado el viaje? Sí, un día. Imagínate, todo un día para regresar a Jerusalén. Pero tú piensas que ellos dijeron, ya me cansé porque vine viajando todo el... No, María y José regresaron a Jerusalén para buscar a Jesús. Y seguramente buscaron en todos los lugares en que ellos pensaron que un niño de su edad estaría. Y anduvieron en Jerusalén buscando por una y otra parte. ¿Y dónde piensas que encontraron a Jesús? ¿Dónde estaría Jesús? Dice que encontraron a Jesús, escucha, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús seguía allí en el templo, pero no solo escuchando lo que estos hombres que conocían la ley de Dios estaban diciendo, sino dice que también les preguntaba, pero también él podía contestar preguntas. ¿Te puedes imaginar a un niño de 12 años haciendo esto? Porque Jesús era un niño especial. ¿Quién era Jesús? Así es, el Hijo de Dios. Así es que Jesús estaba haciendo lo que su Padre Dios quería que hiciera, ¿verdad? Así es que al fin María y José encontraron a Jesús. Y escucha, cuando ellos lo encontraron, lo que dijeron. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. El Señor Jesús
les contestó a sus padres que por qué lo andaban buscando, que era necesario que él estuviera en los negocios de su padre. Tal vez María y José no entendieron muy bien lo que Jesús les estaba diciendo, porque saben, aunque ellos sabían que Jesús es el Hijo de Dios, ellos querían que su hijo de 12 años estuviera con ellos, ¿verdad? Y regresara a casa con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Pues él obedeció a sus padres. Él obedecía a su Padre Celestial también. ¿Y qué hay contigo? ¿Obedeces a tu Padre Celestial? Si el Señor Jesús es tu Salvador, Dios quiere que sigas el ejemplo de Jesús en cuanto a la obediencia. Él quiere que seas obediente. ¿Qué es obedecer? Obedecer es cumplir las órdenes, los deseos o las instrucciones que se te dan. ¿Sabes? Algunas de esas instrucciones que Dios te da es que honres a tus padres, es decir, que les obedezcas, que los respetes. Otro mandamiento que Él te da es decir la verdad. Uno más sería que ames a otros. Dios te da muchas instrucciones en su palabra, en la Biblia. Así es que Él te ama, Dios te ama y quiere que vivas con una felicidad, con un gozo en tu corazón. Por eso Él te da estos mandamientos u órdenes. Dios sabe que el pecado trae tristeza a tu vida y por eso quiere evitarte que hagas cosas que a Él no le agradan. Pero, ¿qué harías? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué puedes hacer si no estás seguro de lo que es bueno y lo que es malo? Tal vez tú estás pasando o vas a pasar por situaciones en que tú pienses, ¿esto será bueno? ¿Será algo que Dios quiere que haga o no? ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, leyendo la Biblia, pero también ¿sabes cómo? Pensando en lo que el Señor Jesús haría si estuviera en tu situación. Recuerda que Él fue un niño, tuvo 12 años. Entonces, si tú estás pasando por una situación, piensa, ¿Jesús haría esto? Y entonces tú vas a poder saber y hacer lo correcto, porque el Espíritu Santo que vive en ti, que vino a vivir en ti cuando tú has creído en Él como tu Salvador, Él te va a guiar y te va a ayudar a hacer lo que es correcto. Y además, ¿recuerdas lo que dice el versículo que aprendías hace rato, hace unos momentos, que se encuentra ¿recuerdas el versículo? Filipenses 2:13. ¿Lo quieres recordar conmigo? ¿Cómo dice? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es que tú puedes hacer lo correcto si dejas que el Espíritu Santo te guíe, pero necesitas quererlo, ¿verdad? Necesitas querer que Él te guíe y dejar que te ayude. Tú tienes al Espíritu Santo para ayudarte en cada situación, pero la decisión es tuya. ¿Escogerás obedecer a Dios? Jesús escogió obedecer a su Padre Celestial y a sus padres terrenales. Así es que Él regresó con ellos. Él no se enojó o no discutió, no rezongó, diríamos hoy. Él regresó con ellos, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Quiere decir que les obedecía a sus padres. ¿Sabes? Jesús creció y llegó a ser un muchacho, un joven, y cada vez él tenía que aprender nuevas cosas. Y él conocía a Dios, crecía conociendo a Dios, y también él podía ver o relacionarse con otras personas y ellos podían ver cómo él obedecía a Dios y cómo esto agradaba a Dios y agradaba a otras personas.
Sabes, durante los próximos años él tuvo que aprender también muchas cosas, pero siempre obedecería a su Padre celestial, es decir, a Dios. Y será así para ti, será lo mismo para ti. Obedecerás a tu Padre celestial. Recuerda que si el Señor Jesús ya es tu Salvador, Él quiere que sigas el ejemplo de Jesús en cuanto a la obediencia. Tal vez esta semana tengas que mostrar obediencia a tus padres. Ellos te pidan que hagas algo especial. Dejarás que el Espíritu Santo te guíe y te ayude a hacer lo que es correcto cuando tengas que decidir. Puedes recordar nuestro versículo de Filipenses 2:13 y pedirle a Dios que te ayude a querer hacer lo correcto, a querer obedecer cuando tengas que hacerlo. Y cuando tengas que tomar una decisión y no sabes si es bueno o malo, recuerda ¿qué haría Jesús en esta situación? Recuerda que tienes al Espíritu Santo viviendo en ti y Él te va a ayudar a así hacerlo. Pero, ¿sabes? Si tú aún no has conocido al Señor Jesús como tu Salvador, pues te resultará imposible obedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que te separa aún de Él. ¿Y qué es eso que te separa? El pecado. Ese pecado que no te permite estar cerca de Dios y mucho menos obedecerle. Por eso el Señor Jesús murió y dio su sangre para que pudiera perdonar tu pecado, para que tu pecado no te separe más de Dios y tú puedas estar cerca de Él. Mira, la palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir es tomar como tuyo. Creer es confiar en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús que cuando creció y fue mayor, dio su sangre, permitió que su sangre saliera de su cuerpo, permitió que ser puesto en una cruz y morir allí recibiendo el castigo que tú mereces. Pero Él también volvió a vivir. Y si tú crees que Él murió y resucitó para poder perdonar tu pecado, dice la Biblia que entonces tú puedes ser un hijo de Dios. Puedes tener este derecho. Si tú nunca antes has recibido a Jesús creyendo que Él murió por ti para ser un hijo de Dios y hoy tú quieres hacerlo, tú lo puedes hacer. Puedes hablar con Dios en este momento. Si tú quieres hacerlo ahora, hazlo. Tú lo puedes hacer y puedes hablar con Dios y decirle, hablar con Él y puedes decirle que reconoces que has hecho cosas que a Él no le agradan, pero que crees que Jesús murió para perdonar tu pecado. Y dile que te haga su hijo. Cuando tú hablas con Dios y le dices que crees en Jesús, entonces tú llegas a ser un hijo de Dios y entonces ya no estarás más separado de Dios. Y entonces podrás obedecerle en todo a Él y a tus padres terrenales. Si tú has hablado con Dios, tú sabes lo que es la oración. ¿Recuerdas que hemos estado aprendiendo en las lecciones pasadas que hay formas en que Dios contesta o las respuestas a la oración? ¿Y cuáles son estas respuestas? Sí, pero también no. Pues sabes, hay una respuesta más que tú puedes tener de parte de Dios cuando oras. ¿Y cuál es esa otra respuesta? Espera, espera. A veces Dios te dice, espera, no es el momento, no es el tiempo para que tengas lo que estás pidiendo. A lo mejor estás pidiendo por algún amiguito que no conoce del Señor Jesús y que hace cosas que a Él no le agradan. Y tú estás pidiendo que Él conozca a Jesús y sea salvo de estar separado de Dios. Y todavía Él no cree, pero tienes que
esperar y confiar en que Dios tiene el mejor tiempo para darte un sí. Así es que tienes que aprender a esperar, y en otras muchas oraciones que tú hayas hecho y que estés esperando la respuesta de Dios, necesitas ¿qué? Paciencia, ¿verdad? Para esperar esa respuesta. Pero puedes estar seguro de una cosa: Dios te escucha. Dios ha escuchado tu oración. Y en la Biblia dice, escucha, dice: Él invocará mi nombre y yo le oiré. Dios te asegura que te escucha si estás orando conforme Él quiere, ¿verdad? Conforme Él desea. Allí dice Él que tú oras y Él te escucha. ¿Y tú puedes confiar en que Dios te escucha? Claro que sí, porque podemos también pensar en el atributo, ¿verdad? Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Así es que cuando tú oras y no tienes ni un sí ni un no, ¿qué tienes que hacer? Esperar. Muy bien, tienes que esperar a que Dios conteste tu oración. Una petición que tú puedes hacer a Dios es que le puedes pedir que te ayude a obedecer a tus padres siempre y en todo. ¿Será que algún día puedas hacer esto, obedecer siempre y en todo? Yo creo que sí, tienes que esperar en Dios, que Él te va a ayudar a hacerlo. Ha llegado el momento en el que vamos a recordar aquellas cosas que estuviste aprendiendo en este día. Bueno, vamos a ver una pregunta y la vas a ir contestando fuertemente. ¿Por qué José y María y el Señor Jesús fueron a Jerusalén? Muy bien, porque tenían que celebrar la Pascua. Entonces ahora vamos a avanzar en la primera flechita. Y la segunda pregunta es, al celebrar la Pascua, ¿qué recordaba la gente? Muy bien, recordaban cuando Dios los rescató de Egipto. Ahora, en este juego que estamos viendo, vamos a caminar nosotros hasta llegar con el Señor Jesús. Y ahí vamos avanzando, Vamos en la número 3. Cuando María y José y las otras personas regresaron a su hogar después de la Pascua, ¿dónde estaba Jesús? Muy bien, ¿verdad? En el templo estaba. Vamos en la 4. Muy bien, ya casi terminamos, casi llegamos nosotros también a donde está el Señor Jesús. ¿Por qué obedeció Jesús a sus padres cuando le dijeron que regresara al hogar con ellos? Sí, ¿verdad? Muy bien, porque él sabía que tenía que obedecer a sus padres. Va la quinta pregunta, estamos cerca. ¿Qué es obedecer?
Sí, hacer la instrucción que se nos da, ¿verdad? Hacer lo que nos indica. Muy bien, cumplir. Y ya estamos en el último. Si contestamos esta, ya estamos con el Señor Jesús en este lugar. Lo encontramos. ¿Qué debes hacer cuando no estés seguro de que estás haciendo lo correcto? Muy bien. Orar a Dios para que Él te ayude. Excelente. Hemos llegado con el Señor Jesús. Ya estamos ahí igual con Él. Y así queremos estar todos los días de la semana, a cada momento que puedas estar con el Señor Jesús. Te invito a que nos despidamos con una oración y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente lección. Vamos a orar. Padre eterno, agradecemos porque nos has permitido estar con los pequeños, les has permitido a ellos escuchar tu palabra. Ayúdales en estos días, que ellos puedan ser fieles y obedientes a ti y que también aquel pequeñito que tenga dudas pueda llegar a ser tu hijo. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Nos vemos en la próxima lección.